Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos con una videoreseña y hoy os presentamos este libro, Muerte en el laberinto, Barcelona 1909. Un libro escrito por Fernando García Ballesteros y publicado por Editorial Libros de Seda. Se trata de un libro que sigue el mismo estilo que El crimen del Liceo, escrito por el mismo autor. Incluso la ambientación es la misma época, se repite incluso alguno de los personajes, y que sirve para que me declare fan incondicional de este autor. Me ha encantado y ahora os lo cuento con todo detalle. El género del libro. Estamos ante una novela negra, un libro de suspense, de misterio, de intriga, una novela policíaca. Incluso diría que el género podría ser el whodunit, ¿no? Whodunit como aquellas novelas en las cuales hay un lugar, una casa, una mansión, se produce un asesinato y hay que descubrir quién es el asesino de entre toda la gente pues, que figuraba en la casa, ¿no? En este caso es una fiesta y hay pues muchos familiares, hay gente de la servidumbre, hay invitados, etc. El argumento del libro. El 19 de julio de 1909, Elsie Thornton aparece flotando, muerta, en el lavadero mayor. Elsie Thornton era la niñera de la familia de los Desvalls y aparece muerta justo el día después de una recepción que tuvo lugar en el laberinto de Horta, en la misma finca de los Desvalls. Al tratarse de una ciudadana británica, Osorio, el gobernador, ordena a Requesens que sea, junto a su inseparable ayudante Cristóbal, el que lleve la investigación del caso. Lo que al principio parecía un desgraciado accidente se complica tras la autopsia al descubrir que Elsie estaba embarazada, cuando no se le conocía ningún tipo de relación. Además, hay otro dato, y es que alguien le suministró láudano momentos antes de su muerte. En esa Barcelona convulsa antes de la semana trágica, nada es lo que parece. Tampoco la inocencia de Elsie es tal. Con la investigación del caso, además, se mezclará una muerte también que tuvo lugar hace años exactamente en el mismo lugar, un caso de espionaje y un oscuro plagio. La lectura del libro. He disfrutado, pero muchísimo, con la lectura de este libro. Y como os decía antes, me he enamorado de la forma que tiene de escribir este autor. Es espectacular, es tan solo abrir el libro, ya participas en el caso, ya entras de lleno en el caso y vivirás una ambientación increíble en la Barcelona del año 1909. Es curioso porque creo que es una lectura que tiene que ser pausada, lenta, prestando muchísima atención, pero al mismo tiempo es una lectura amena y rápida en el sentido de que me he leído el libro en tan solo 2 días. El libro es más bien corto, solo tiene 308 páginas y se divide tan solo en 7 capítulos. Cada uno de los capítulos es un día de investigación del caso. Empieza lunes 19 de julio y el sexto capítulo es sábado 24 de julio. El séptimo y último capítulo ya es en agosto y al final lo que se hace en este capítulo es cerrar, es la conclusión, el desenlace para los distintos personajes de la obra. Como decía, tan solo empezar a leer, veréis que el libro os atrapa. Pero no solo por la trama, de hecho es muy pronto para que la trama os atrape. Quedaréis atrapados por el estilo del autor y porque rápidamente os transportará a la Barcelona de 1909, antes de la Semana Trágica. Y podréis notar, podréis palpar en cada palabra de cada página el ambiente que se respiraba en las calles, el ambiente que respiraba la gente. Y es que el libro, aparte de la trama, el misterio, el suspense, el asesinato, también tiene una parte muy importante que es la parte histórica, ¿no? Cómo nos trasladará a esa época. Y los hechos que se mencionan en el libro son hechos históricos reales. Es cierto que a nivel de personajes sí que hay personajes reales, pero otros son ficticios, ¿vale? Y incluso hay momentos que cuesta un poco de saber si estamos hablando de algo que sucedió en la realidad o es ficticio en la obra. Conoceremos pues a la perfección la Barcelona de 1909, sus calles, sus costumbres, sus gentes, anécdotas de aquella época. Y sobre todo conoceremos el laberinto de Horta, que se encuentra en la finca de los Desvalls. Y esto es otro ejemplo. El laberinto de Horta existe en realidad, fue construido o mandado construir por parte de la familia Desvalls, aunque en el libro los personajes de la familia, el nombre propio cambia, ya no son los mismos y los personajes son ficticios. En cuanto al caso, son casos que nos recuerdan un poco, salvando todas las diferencias, a Agatha Christie, ¿no? En el sentido de que tenemos pues una mansión, un asesinato, una fiesta o una recepción, y hay pues mayordomos, hay los sirvientes, hay invitados, hay los miembros de la familia,
y un inspector, en este caso el inspector Requesens, que tendrá que investigar y descubrir al asesino. Antes decía que era importante leer el libro tranquilamente, pausadamente, con calma y con mucha atención. Y esto lo digo por dos motivos. Por un lado, para poder disfrutar de verdad de esta magnífica ambientación, de los personajes, de todo esto más allá de la trama, ¿vale? Como digo, uno de los puntos fuertes del libro y una de las cosas que más me gustan de este autor es precisamente esto. Y por otro lado, porque hay muchísimos personajes y veréis que la trama se complica, y se complica mucho. Con lo cual es necesario estar muy atentos si no os queréis perder. En mi caso particular, aparte, me encanta, mientras leo, contrastar pues con Google algunos de los hechos que se mencionan, lugares históricos, hechos históricos, anécdotas, personajes, y esto hace pues que todavía yo pues vaya más lento. Hay que estar muy atento también a los constantes diálogos que hay. Hay muchísimos interrogatorios y veréis que poco a poco van saliendo a la luz un montón de secretos que harán que sospechéis prácticamente de todos los personajes de la obra. Parece que el autor esté jugando contigo y veréis que llega un momento que tenéis un montón de sospechosos en la cabeza, ¿no? A medida que avanzáis en la lectura, crece el suspense, crece el misterio, crece esta incertidumbre. Como último, en cuanto a sensaciones que tendréis durante la lectura, decir que Requesens intenta siempre reproducir las escenas, intentar llegar a conclusiones, nos describe habitaciones, lugares donde suceden, o el crimen o donde suceden otras acciones, ¿no? Y esto hará que os sintáis en todo momento partícipes en la investigación. Los personajes del libro. Como decía, hay muchos personajes y es necesario que estéis muy pero que muy atentos. Todo gira en torno al inspector Requesens, que es el mismo protagonista que ya conocisteis en el libro El crimen del liceo. Es un inspector que veréis que se hace querer muchísimo, es culto, es muy inteligente, es muy observador y durante todo el libro hace constantes interrogatorios, analiza salas, analiza espacios, toma decisiones muy correctas y siempre intenta llegar a algún tipo de conclusión, reproducir qué es lo que pasó tal día con tal persona en tal lugar, ¿no? Esta continua investigación está muy bien trabajada por parte del autor y queda muy bien plasmada en la figura de Requesens. Su capacidad de observación, de deducción y de sacar conclusiones, veréis que está muy bien. Otros personajes con mucho protagonismo son Cristóbal, el joven ayudante de Requesens, y después hay muchísimos, pero muchísimos más, y ya no entro a deciros el nombre de cada uno de ellos, sino que hablando un poco en grupos para que los situéis, están todos los familiares de los Desvalls, están todos los miembros de la servidumbre, aquí pues hay cocineros, mayordomos, niñeras, bueno, etc. Está también la policía, está el rey, están altos cargos internacionales también, incluso familias poderosas de aquella época, ¿no? Hay muchos grupos implicados, muchos grupos de personajes distintos de distintos ámbitos, y todo ello se ve entrelazado en la trama de la novela. Hay una página hacia el principio de la novela en la que los miembros del servicio de la Casa de los Desvalls se presentan a Requesens, cada uno se presenta con su nombre y su función, ¿no? Es interesante que no perdáis esta página de vista, sobre todo al inicio, ¿no? Para ir poniendo cara un poco a cada uno de estos personajes. En general, los personajes son fantásticos, están muy bien trabajados y parece que estés unos días conviviendo con ellos, ¿no? Durante la lectura parece que los acabes conociendo a todos ellos. El final del libro. Como siempre, tranquilos, no hago ningún tipo de spoiler, pero sí que os tengo que decir que a medida que se acerca el final, la trama se complica muchísimo y es muy importante que estéis atentos. Cualquiera puede ser el asesino. Veréis que sospecháis de todo el mundo. Cuando quedan unas 70 páginas para el final, tal y como dice el mismo Requesens, ya tenemos todas las piezas del puzzle encima de la mesa, ¿vale? Lo que parece es que estas piezas no encajan, parecen inconexas, parece que sean de puzzles distintos, ¿no? Y tenemos que encontrar la forma que hacer que encajen. Pero veréis que hay giros, hay sorpresas, y nos llevan a un final del todo inesperado. El último capítulo es fantástico, más que nada porque cierra todos los cabos sueltos que quedaban abiertos sobre algunos de los personajes del libro. Muy bien, pues vamos con la valoración del libro. Por todo lo mencionado anteriormente, y no me quiero extender mucho más, un libro excelente y una valoración de un 9 sobre 10. Por los personajes, que son fantásticos, por la trama, por la investigación, por la parte incluso del análisis forense, por la parte histórica de la novela, pero es que sobre todo por la ambientación, que, me reitero, es del todo espectacular y es una de las cosas que más me gustan de este autor.
Sí que me gustaría remarcar, eso sí, que la trama es muy compleja y hay muchísimos personajes, ¿no? Y al final, bueno, al final os puede gustar más o os puede gustar menos. Incluso, según cómo haya ido la lectura, podéis tener la sensación de no entender exactamente algo de lo que ha pasado o qué pinta exactamente alguno de los personajes que aparecen. Espero que esto no os suceda, pero en el peor de los casos, en el caso de que sea así, de que os haya sucedido, igualmente habréis disfrutado muchísimo de toda la lectura, ¿no? Del global de todo el libro, ¿no? Y yo creo que esto es lo que es un punto muy a favor de este libro, que más allá de el final, si me ha gustado, no me ha gustado, esto pues quizás no lo acabé de entender, más allá de esto, el libro seguro que lo disfrutáis un montón. Y por este motivo lo recomiendo mucho. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal es muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas. No olvidéis, estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestra web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.